Gracias. Les decía muy buenos días con todas y con todos. Es un gusto para nosotros estar en este espacio. Vemos que hay personas que se están uniendo en el interín, que se están sumando a la sesión. Queremos compartir con ustedes algunos videos de las campañas que estamos preparando sobre salud y seguridad en el trabajo. Hola, soy Juan, un productor agrícola como tú, que al salir a trabajar se expone al contagio del coronavirus y también expone a su familia. Para prevenirlo, sigo estas 10 medidas. Tú también lo puedes hacer. 1. Usemos una mascarilla que cubra por completo nariz y boca. Si es de tela, debe tener varias capas. Y atención, debemos mantenerla limpia, bien ajustada y no compartirla. Es de uso personal. 2. Mantengamos en todo momento 4 pasos de distancia física con otras personas, aunque sean de confianza. 3. Lavémonos frecuentemente las manos con jabón, mínimo 20 segundos. Frotemos bien cada parte entre los dedos, las uñas y muñecas. Lavemos también las partes que estén expuestas, como brazos, cuello y cara. 4. Consumamos los alimentos en un lugar distinto a la zona de trabajo. Recordemos lavarnos las manos previamente y mantener 4 pasos de distancia física. 5. No compartamos utensilios, herramientas de trabajo, equipos de protección ni otros objetos personales. 6. Evitemos tocarnos los ojos, nariz y boca en todo momento. 7. Es mejor desplazarnos de manera individual, puede ser caminando o en bicicleta, y llevar alcohol para desinfectarnos las manos. 8. Al estornudar o toser, cubramos nariz y boca con el antebrazo o papel desechable. Botemos a la basura el papel y lavémonos las manos. 9. Al regresar, antes de acercarnos a la familia, debemos cambiarnos de ropa y zapatos con cuidado y separarlos. Y 10. Ventilemos permanentemente los espacios cerrados en casa y en el trabajo. Recuérdales a las personas con las que trabajas estas 10 medidas de prevención. Que nuestro trabajo no se convierta en un riesgo para nuestra salud y nuestra vida. Tampoco para la de nuestras familias. Muy bien. Adicional a este tipo de videos, también la campaña que representamos, los protectores, cuenta a su vez con un dramatizado que hemos producido especialmente para la campaña. Vamos a compartírselos también en unos minutitos. En una pequeña chacra de nuestra comunidad, algo terrible está a punto de suceder. Una mala decisión que puede costar muy caro. ¡Detente, por favor! ¿Qué? ¿Qué dices? A ver, voy a bajar un poco el volumen de la radio. Por favor, para. No fumigues, ¿no ves que estamos aquí? ¡Ay, tontería! Siempre ha sido así, no pasa nada. Un mareíto a lo mucho y ya está. No necesariamente lo que hemos hecho siempre es bueno para nuestra salud. Soy un vecino preocupado. Bueno, no he visto muchos como tú por aquí. Es la primera vez que te veo. Está bien, me voy a detener. Tranquilo. Te lo digo porque utilizar plaguicidas sin las precauciones necesarias podría contaminar tus alimentos y tu ropa. Y tu familia y tú podrían terminar en una posta, con vómitos, irritación en los ojos, o hasta la muerte por intoxicación. Creo que tienes hijos pequeños, ¿no has pensado en ellos? Bueno, no me había puesto a pensar en eso, pero tienes razón. Sí, hay que cuidarse mucho para tener una larga vida en familia. En el campo hay muchos peligros. El sol, los insectos, los arañazos, el manejo manual de cargas.
pero gente hábil, como nosotros los agricultores lo podemos todo. Y hacer bien nuestro trabajo es hacerlo con seguridad, para cuidar nuestra vida y nuestra salud. Sí, lo podemos todo. ¿Amigo? Ay, ¿dónde se metió? Uy. En las chacras como en las fábricas, Luis y Pilar, los protectores, son tu escuadrón de seguridad y salud en el trabajo. Prevenir accidentes salva vidas y cuidar nuestra salud asegura bienestar para ti, para mí y nuestras familias. Es un mensaje del proyecto Algodón con Trabajo Decente del Ministerio de Trabajo del Perú, SUNAFIL, la Agencia de Cooperación Brasilera ABC, con la asistencia de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú. Muy bien. Esperamos que haya sido de su agrado, así como este es material. Hemos estado preparando unos cuantos más que ya les haremos de conocimiento en breve. Buenos días con todos. Veo que están ahí ya muy activos en el chat. Esa es una muy buena señal. Ante todo, darles la bienvenida nuevamente, ¿no? Muchas gracias por acompañarnos en esta capacitación online sobre cómo prevenir los peligros y riesgos en el trabajo agrícola, ¿no? Mi nombre, permítanme presentarme, soy Paloma Balqui, consultora en comunicaciones, y tengo el placer de acompañarlos esta mañana moderando este evento. Para asegurar la correcta fluidez de esta sesión, les pedimos por favor que tengan en consideración lo siguiente, ¿sí? Primero, cuiden que su micrófono permanezca apagado durante toda la sesión, ¿sí? A veces se activa sin darnos cuenta y podría interrumpir de pronto la moderación y la exposición. Número 2, esta capacitación va a tener un espacio de exposición del especialista. Asimismo, vamos a tener también preguntas, ¿sí? Que nos las pueden escribir a través del chat y nosotras vamos a encargarnos de transmitírsela a la expositora para que se le pueda contestar debidamente y de manera ordenada, ¿sí? 3, tendremos también un espacio participativo en el cual esperamos sus comentarios y su atenta participación nuevamente a través del chat. Así vamos a poder poner en práctica también lo aprendido. Como saben, ¿no? Este evento también cuenta con una constancia de participación. Por ello, su atención y su participación activa en el chat es altamente esperada y recomendable, ¿sí? Todas las constancias de capacitación van a ser elaboradas con la información que ustedes nos han permitido en el link de inscripción, y van a ser entregadas las constancias también en los próximos días. Al finalizar la sesión también vamos a pasar un link, ahí nos van a acompañar nuestras colegas, para que ustedes puedan también verificar y actualizar sus datos si es que hubiera algún tipo de corrección en el nombre o en el correo al que desean que se les haga llegar la constancia. Bueno, sin tanto preámbulo, también agradecemos a las instituciones que han hecho posible este evento, al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y su Dirección de Seguridad y Salud en el Trabajo, a SUNAFIL y a la Organización Internacional de Trabajo. Por ello, me complazco en cederle la palabra al representante del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, el doctor Luis Cortés Jara, director encargado de la Dirección General de Derechos Fundamentales y Seguridad en el Trabajo. Doctor Cortés, lo escuchamos. Bienvenido. Muchas gracias. Buenos días con todas y todos. En el marco de la campaña comunicacional Los Protectores, realizada por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral y la Organización Internacional de Trabajo,
A través del proyecto Algodón con Trabajo Decente, ejecutado en cooperación con el Gobierno de Brasil y la Agencia Brasilera de Cooperación ABC, es que se organiza la presente capacitación sobre seguridad y salud en el trabajo, la cual está dirigida a actores comprometidos e interesados en difundir prácticas de seguridad y salud en el trabajo adecuadas en la población, dedicada a la producción agrícola de algodón y otros productos. En ese sentido, el evento del día de hoy, dirigido especialmente a la región Ica, busca fortalecer las capacidades de actores con incidencia directa en los productos agrícolas de pequeña escala, especialmente los agentes de campo, a través de una capacitación que consolide sus conocimientos, además de renovar el compromiso de actores clave en la promoción de una cultura de seguridad y salud en el trabajo en el país. Estamos nosotros muy contentos y satisfechos con la acogida de los eventos de capacitación organizados en el marco de la presente campaña comunicacional dirigida a las regiones relacionadas a la producción agrícola de algodón, y nos seguiremos esforzando en favor de la difusión de adecuadas prácticas que promuevan un entorno de trabajo seguro y saludable en el marco de la prevención de riesgos laborales. De esta manera, agradezco nuevamente la invitación que se ha realizado a la Dirección de Seguridad y Salud en el Trabajo y doy por apertura la presente capacitación. Muchas gracias. Muy amable por sus palabras, doctor Cortés. Muchas gracias por habernos acompañado. De igual modo, cedo la palabra a Rocío Valencia de la Riva, coordinadora del Programa de Promoción del Trabajo Decente en la Cadena Productiva del Algodón, perteneciente a la Oficina de OIT para los Países Andinos. Rocío, le escuchamos. Gracias, Paloma. Muy buenos días, doctor Luis Cortés Jara. Buenos días con todas las personas que están participando en esta capacitación, que veo con mucho gusto que son muchísimas. Para mí es una gran satisfacción y alegría participar de este evento. Teníamos mucha ilusión de lanzar esta campaña comunicacional Los Protectores. La campaña busca promover una cultura de seguridad y salud en el trabajo, tanto de pequeños productores agrícolas, particularmente los productores de algodón, así como de trabajadores del sector textil de las regiones de Ica, Piura y Lima. Esto porque la campaña, como ya lo dijo mi predecesor, surge en el marco del Programa para la Promoción del Trabajo Decente en la Cadena Productiva del Algodón, que se realiza, como ya también dijo, a través de la cooperación Sur-Sur con Brasil. Quisiera contarles muy rápidamente que antes de la campaña y siempre en estrecha coordinación con nuestro socio, que es la Dirección de Seguridad y Salud en el Trabajo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, realizamos ya hace un tiempo un estudio diagnóstico para recoger información de la situación de la producción agrícola, el algodón, también del sector textil y de confecciones. Y ese estudio nos permitió elaborar materiales que se validaron además con personal de la Dirección Regional Agraria de Ica, así como pequeños productores también de esa zona, a quienes también quiero aprovechar de agradecerles. Asimismo, siempre en coordinación con la Dirección de Seguridad y Salud en el Trabajo y también con SUNAFIL, Lima, Ica y Piura, se desarrolló una estrategia para la campaña y con este gran equipo de comunicadores que tenemos presente, hemos hecho esta estrategia comunicacional que incluye un conjunto de actividades que hacen que esta campaña sea novedosa y bastante creativa, ¿no? Además, la campaña, para mí eso es bastante relevante, promueve la creación de redes intersectoriales en cada región, lo cual va a garantizar la sostenibilidad una vez que la campaña termine. Estas redes permiten fortalecer las políticas actuales de prevención, crear mecanismos de gestión y difundir los mensajes de sensibilización que contribuyan a la mejora de condiciones laborales de los trabajadores, la prevención de accidentes y el mantenimiento de lugares de trabajo seguros y saludables. Para la Oficina Internacional de Trabajo, este tema es sumamente relevante. El trabajo decente es trabajo seguro. A nombre de la OIT, les agradezco por su participación y les deseo el mayor de los éxitos en esta jornada y espero realmente que se tejan redes para continuar este esfuerzo a lo largo, durante la campaña, pero más allá de esta también. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío. Justamente esa es la invitación, a seguir tejiendo esfuerzos de manera conjunta, ¿no? Muchas gracias. Entonces, ahora damos la bienvenida a nuestra especialista, ¿sí? Queremos presentarles a Abigail Sarabia, nuestra expositora. Ella es ingeniera de Higiene y Seguridad Industrial de la Universidad Nacional de Ingeniería. Es especialista en seguridad y salud en el trabajo, con más de 7 años de experiencia en la prevención de riesgos laborales y en la implementación,
mantenimiento y certificación de sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, bajo estándares nacionales e internacionales. Gracias, Abigail, y te cedemos la palabra para escucharte con mucha atención. Bien, buenas tardes o buenos días, equipo, buenos días a todos. Un saludo especial a la Dirección de Seguridad y Salud en el Trabajo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. También el agradecimiento a la OIT, a Rocío Valencia, Coordinadora Nacional, a todo el equipo que ha trabajado de manera ardua para poder hacer posible esta capacitación y para poder trabajar todo el material que se necesita y transmitir toda la información que se requiere para poder promover justamente la prevención de riesgos laborales. Entonces, dicho esto, equipo, pasamos a proyectar la presentación para poder dar inicio a la capacitación. Fran, ¿nos ayudas, por favor? Bien. Muy bien, equipo, si todos ya observamos la presentación, vamos a dar inicio a la capacitación del día de hoy. La capacitación de hoy tiene por objetivo conocer acerca de conceptos básicos en materia de seguridad y salud en el trabajo, estrictamente relacionados al desarrollo de actividades agrícolas y con el enfoque de la producción de algodonera, ¿sí? Entonces, siguiente lámina, por favor. Hola. Muy bien. Ok. Para esto es importante que conozcamos cómo se encuentra la agricultura tanto a nivel nacional como a nivel internacional y que le demos una mirada global a todo el contexto que representa el trabajo agrícola. Para esto es importante precisar que de acuerdo a información que la OIT recogió y que pudo trabajar en el año 2015, el trabajo agrícola o el sector agrícola emplea el 50% de la fuerza laboral o de la fuerza de trabajo a nivel mundial. Esto equivale a 1.300 millones de trabajadores en todo el mundo, que es un porcentaje, un valor bastante significativo. Es decir, tenemos a muchas personas en todo el mundo que desarrollan actividades agrícolas y que producto de esas actividades agrícolas se ven expuestas a diferentes peligros, a diferentes riesgos que pueden generar diferentes efectos negativos, tanto en su salud como en su seguridad. ¿Sí? De esta información también se recogió que 170.000 trabajadores agrícolas mueren en el lugar de trabajo cada año. Si analizamos estas cifras y la comparamos con las cifras que representan otros sectores, como por ejemplo la construcción y la minería, se concluye que este sector económico o esta actividad laboral representa el doble de riesgo de morir en el trabajo en comparación con otros sectores, ¿sí? Entonces, esto nos da luces a nivel internacional de cómo se encuentra la seguridad y salud en el trabajo en este sector, que es el sector agrícola. Ahora, si procedemos a analizar cómo es el contexto nacional de esta actividad económica, la actividad agrícola representa el 5.4% del Producto Bruto Interno Nacional, o sea, es una actividad que tiene bastante valor, que aporta mucho valor y que lo hemos visto de manera mucho más clara en esta pandemia que venimos atravesando actualmente, ya que es la única actividad económica que no se ha contraído, sino que más bien ha tenido un crecimiento, ¿sí? Al año 2019, esta actividad a nivel nacional concentraba el 24.2% de la PEA. Si analizamos nuevamente los efectos de la pandemia y consideramos que esta actividad económica no se ha contraído, sino más bien ha tenido crecimiento, es posible, es bastante probable que esta población o este porcentaje se haya incrementado. Es decir, que la actividad agrícola emplea a 1 de cada 4 personas a nivel nacional, ¿sí? Y en contraposición, si analizamos o revisamos las cifras de accidentes laborales que maneja el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, tenemos que el sector agrícola representa el 3% de los accidentes de trabajo mortales y el 1% de accidentes de trabajo no mortales, lo cual nos muestra o nos hace sospechar de un gran subregistro que puede estar existiendo, es decir, eventos o accidentes de trabajo fatales o mortales que finalmente no llegan a ser notificados por la vía oficial, que es el canal que recoge el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo,
que es el órgano rector en esta materia, ¿sí? Ahí hay un importante trabajo que realizar para poder fomentar la notificación, para poder hacer de conocimiento de todos que la notificación es un proceso obligatorio que tiene que surgir cada vez que ocurre un accidente de trabajo, ¿sí? Muy bien. Siguiente lámina, por favor, Fran. Ok, bien, equipo. ¿Qué vamos a revisar el día de hoy en esta capacitación? Procedemos. Dentro del día de hoy vamos a trabajar conceptos sobre el trabajo infantil en la agricultura. Vamos a conocer si estas actividades están permitidas o si este grupo de personas puede realizar actividades agrícolas. Sobre el proceso, vamos a revisar también cuál es el proceso de producción del algodón, cuáles son las etapas. Cada proceso productivo tiene un ciclo que es distinto a otro. Por tanto, los riesgos son diferentes de una actividad a otra, ¿sí? Entonces, esto de manera general nos va a poder hacer entender cuáles son los peligros y riesgos que existen en cada una de estas etapas. Luego pasaremos a revisar conceptos generales de seguridad y salud en el trabajo, cuál es el objetivo de la seguridad y salud en el trabajo y por qué es tan importante que se implemente y que se vele porque sí se cumpla en todos los centros de trabajo. Dentro de los conceptos de seguridad y salud en el trabajo se encuentra un concepto muy relevante que es peligro, riesgo y consecuencia, que de manera común solemos usarlo indistintamente, pero vamos a ver que existen diferencias y diferencias marcadas y entenderlas nos ayuda a prevenir. Y pasamos luego a desarrollar ya estrategias o medidas preventivas generales, algunas que aplican a las diferentes etapas del proceso productivo y también específicas en cada una de las etapas, ¿sí? Como por ejemplo, uso de maquinaria agrícola, uso de herramientas manuales, conversaremos un poco sobre ergonomía, sobre el proceso de abonamiento, del control de plagas, que es bastante importante porque implica la manipulación de sustancias químicas, la cosecha de algodón, conversaremos sobre equipos de protección personal, protección solar, y medidas que debemos tener en cuenta cuando se finaliza una actividad laboral agrícola. ¿Ok? Bien, Fran, por favor, siguiente lámina. Ok, como primer punto, equipo, entonces tenemos el trabajo infantil en la agricultura. Sobre este punto es importante conocer, es importante que sepamos que existe normativa a nivel nacional que regula la exposición tanto de los adolescentes como de los niños a determinadas actividades económicas, ya que ciertas actividades o ciertos peligros que existen en estas actividades pueden generar efectos nocivos en la persona, y más aún si esta persona se encuentra en desarrollo. Entonces tenemos al Decreto Supremo 003 del 2010 del MIMDES, que aprueba la relación de trabajos peligrosos y actividades peligrosas o nocivas para la salud integral y la moral de las y los adolescentes, ¿sí? ¿Qué nos dice esta norma? Que hay una lista de actividades que no deben realizar ni los niños ni los adolescentes, ya que tienen efectos adversos en su desarrollo. ¿Por qué no es posible el trabajo infantil dentro de la agricultura? Porque hay exposición o hay uso de herramientas manuales, como por ejemplo palas, machetes, trinches u otros, que pueden generar riesgos físicos a la persona, que pueden generar lesiones a la persona, y si no hay un entrenamiento adecuado, si no hay un conocimiento adecuado, si no hay una formación previa, pueden ocurrir accidentes muy graves. También porque en esta actividad económica existe el manejo y la exposición a plaguicidas o sustancias químicas perjudiciales para la salud. Recordemos que los plaguicidas son venenos que nos ayudan a poder controlar plagas o a poder controlar vectores que van a dañar los cultivos, pero estos venenos también pueden generar daños a la propia persona que los aplica. ¿Qué otra actividad existe dentro del desarrollo agrícola que hace que los niños no puedan participar? El uso de maquinaria agrícola, por ejemplo, tractores, por ejemplo, maquinaria que nos ayuda en el arado. Y también existe exposición a condiciones climáticas que pueden ser extremas, tanto hacia arriba como hacia abajo, ¿no? Mucho calor o también un frío extremo, ¿sí? Entonces, si vemos todas estas actividades o estos peligros que existen dentro del desarrollo de esta actividad productiva, se concluye que los niños o el trabajo infantil no está permitido dentro de esta actividad, ¿sí? Esto es algo bien importante
Por eso comenzamos la presentación hablando de este punto, sobre todo para que pueda ser tomado en cuenta en la agricultura familiar o en trabajos en los que puedan haber niños cerca, ¿sí? No exponer a los pequeños porque existen factores de riesgo que van a generar daño para su desarrollo, ¿sí? Muy bien. Siguiente lámina, por favor, Fran. Ok, entonces pasamos a hablar acerca del proceso de producción del algodón. El proceso de producción del algodón se puede dividir en 6 etapas claramente delimitadas. Se inicia el proceso productivo con la preparación del terreno. Para esto se puede usar maquinaria, como también se puede hacer de manera manual. Luego hay una etapa de siembra del algodón, y que implica también un proceso de preparación de las semillas y todo esto. Luego existe una etapa de abonamiento del terreno para que el material o para que las semillas del algodón puedan tener las condiciones óptimas para poder crecer y para poder desarrollarse. Y luego pasamos a una etapa de cultivo, que es ya el recojo, que es la preparación de la planta para poder recogerla posteriormente, ¿sí? Tenemos una etapa que es común y que se puede aplicar en diferentes fases de este proceso, que es el control de plagas, que básicamente es la aplicación de sustancias químicas para poder controlar esos vectores que van a generarle daños a los cultivos. Y finalizamos con la etapa de la cosecha, ¿sí? Donde ya se recogen las motas de algodón, sean en sacas o en costales, y luego son distribuidos o son vendidos de acuerdo a cómo gestione cada establecimiento o cada terreno su producto, ¿sí? Muy bien, entonces en cada una de estas etapas, equipo, hay una serie de peligros y riesgos. Por ejemplo, en alguna etapa vamos a encontrar mayor presencia de maquinaria, en otras etapas vamos a encontrar mucho más trabajo manual, mucho más trabajo físico de la persona, mucho más esfuerzo, ¿sí? Entonces, los controles son diferentes en cada una de estas etapas. Ahora, para poder pasar a hablar sobre los controles y sobre cómo cuidarnos, cómo cuidar a las personas que desarrollan estas actividades, debemos conocer de qué se encarga la seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? La seguridad y salud en el trabajo es parte de los derechos fundamentales que existen en una relación laboral, ¿sí? Y su objetivo primordial es que la persona regrese al domicilio, regrese a su casa de la misma forma en la que ha acudido al centro de trabajo. Quiere decir, sin ningún tipo de lesión, sin ningún tipo de daño a su salud, sin ningún tipo de herida o de haber sufrido algún accidente de trabajo, ¿sí? Tal cual la persona fue al centro de trabajo, debe retornar al finalizar su actividad laboral, ¿sí? El fin es que la actividad laboral o la actividad que le genera el sustento económico, el sustento vital a la persona, no termine produciendo un deterioro en la salud, ¿sí? Un daño en la persona, ¿ok? Que va muy en línea con el trabajo decente que mencionaba de un inicio. Para esto, es importante que exista una adecuada gestión de riesgos. Desde el año 2011 se comenzó a reglamentar de manera mucho más clara los lineamientos en seguridad y salud en el trabajo, con la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que se aplica absolutamente a todos los sectores, todas las actividades económicas. Equipo, me parece que hay un micro abierto. Por favor, lo podemos cerrar para todos escuchar la presentación. ¿Ok? Muy bien, muchas gracias. Entonces, con esta Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo se establece de manera mucho más clara la responsabilidad del empleador en temas de seguridad, en temas de velar por la seguridad y salud en el trabajo de las personas, ¿sí? Y el empleador pasa a ser un garante de la seguridad y salud en el trabajo. Para esto tiene que existir una adecuada gestión de riesgos. ¿Y qué cosa es la gestión de riesgos? Bueno, la norma habla de implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Que es un conjunto de elementos que tienen como objetivo cuidar a la persona y a todas las personas que están dentro de las instalaciones de la empresa o de la organización, sea pública o sea privada, ¿sí? Dentro de este sistema de gestión, algo vital es una adecuada gestión de riesgos. ¿Qué es la gestión de riesgos? Es un proceso continuo, cíclico, que se va renovando constantemente, periódicamente, y que tiene etapas claramente definidas, ¿sí?
tenemos una primera etapa de identificación. ¿Qué cosa identificamos en este proceso de gestión de riesgos? Todo aquello que tiene el potencial de generar un daño a la persona, ¿sí? Que luego vamos a ver cuál es el nombre que recibe este concepto, ¿sí? Identificamos todo aquello que tiene el potencial de hacerle un daño a la persona o de generar algún tipo de lesión o deterioro a su salud. Una vez que hemos identificado esto, identificamos qué cosa le puede ocurrir a la persona si se expone a este factor que existe en la actividad X, ¿sí? Y una vez que tenemos claro estos dos puntos, pasamos a una etapa de valoración, ¿sí? Quiere decir que todos los riesgos van a ser diferentes, es muy probable, ¿sí? Los niveles de riesgo son diferentes de acuerdo a los posibles daños que se pueden producir, porque no es posible, no es lo mismo hablar de un posible golpe o una posible contusión, hablar de un daño mayor como una amputación, por ejemplo, ¿sí? O un deterioro mucho más permanente y mucho mayor en la persona. Entonces, el nivel de riesgo tiene que ser valorado con el objetivo de que pueda ser atendido de manera prioritaria, ¿sí? Que pueda ser priorizado. A mayor nivel de riesgo, mayor atención debe recibir y la atención tiene que ser mucho más rápida, ¿sí? ¿De qué depende el nivel de riesgo? De la severidad o de los daños, de la intensidad de los daños que se pueden producir, tanto en temas de seguridad como en temas de salud, y también depende de la probabilidad de ocurrencia del evento. Y allí vemos cuántos trabajadores se encuentran expuestos a este peligro, cuántas veces se realiza esta actividad, con qué frecuencia se hace, ¿sí? Para poder asignar un nivel de riesgo. ¿Por qué hacemos esto? Para poder planificar los controles, para poder pasar a una etapa de determinación de las medidas de control o las medidas preventivas que van a contribuir a que el accidente o el daño a la salud ocurra, ¿sí? Para poder determinar estas medidas preventivas o para poder saber qué cosa podemos hacer para controlar esto y evitar que la lesión ocurra, que el daño ocurra, también existe un orden de prelación, equipo. Hay un orden de prioridad que tenemos que aplicar cuando pensamos en medidas de control, ¿sí? Ok, sabemos que hay algo que puede generarle daño a la persona. Sabemos que tenemos que tomar acción porque las lesiones pueden ser muy graves y que tenemos a muchas personas expuestas a este peligro. Entonces pensamos en controlarlo. Y para esto, la prioridad siempre va a ser eliminar aquello que tiene el potencial de hacernos daño, es decir, eliminamos el peligro, ¿sí? El primer escalón que debemos buscar es la eliminación de esto. Eliminamos aquello que tiene el potencial de hacernos daño. El segundo escalón al que podemos, en orden de prelación, al que podemos ir, es la sustitución. Buscamos cambiar esto que tiene el potencial de hacernos daño o de hacerle daño a las personas por algo que va a ser menos dañino, que va a significar menos daño para la persona, ¿sí? Puede ser sustituir alguna sustancia química, sustituir alguna maquinaria por otra con muchos más controles, por otra mucho más moderna, por otra mucho más automatizada, ¿sí? Luego pasamos a la intervención de la propia fuente, ¿sí? Con controles de ingeniería. Buscamos controlar siempre primero en la fuente, en aquello que tiene el potencial de hacernos daño, de hacerle daño a la persona. Luego pasamos ya a controlar el medio de exposición a través de controles administrativos, ¿sí? Cuando hablamos de controlar la exposición, por ejemplo, hablamos de la rotación de puestos, quiere decir que si una actividad puede o significa la exposición a un factor de riesgo, por ejemplo, ruido, lo que podemos hacer es reducir la exposición, que ya no sea de 8 horas, sino que sea de 2 horas y que el personal vaya rotando. Eso es un control administrativo, por ejemplo. Otro control administrativo puede ser la capacitación, la formación que pueda recibir el personal por personal competente, por personal especializado. Y finalmente pasamos al último nivel en este orden de prelación que les comento, que es la asignación de equipos de protección personal, que ya es actuar directamente en el receptor, ¿sí? Nuestra prioridad siempre debe ser controlar la fuente. Ok, no podemos controlar la fuente, o ya lo hicimos, pero no es suficiente, controlamos en el medio, controles administrativos, la exposición.
Si no podemos hacer eso, pasamos a controlar en el receptor con equipos de protección personal, que me parece que muchos de nosotros los podemos ubicar de manera bastante visible, por ejemplo el casco, por ejemplo los lentes, por ejemplo los guantes, ¿sí? Que son la última barrera que va a cuidar a la persona, ¿sí? Ahora, este proceso de identificar, evaluar y poder controlar peligros y riesgos es cíclico, ¿sí? No se realiza solamente una vez o al inicio de la actividad, sino que es algo cíclico y es algo totalmente perfectible, que se va a ir mejorando constantemente, ¿sí? Un punto bien importante para que pueda existir una adecuada gestión de riesgos es, primero, mapear todas las actividades que se realizan, identificar todos los peligros que pueden existir en cada una de estas actividades. Y mientras más minuciosos podamos ser en esta identificación, mejor vamos a poder controlar los riesgos. Ahora, todo este sistema o todo este proceso de gestión de riesgos se basa o es soportado en algunos elementos muy importantes que son pilares dentro de un sistema de gestión. Por ejemplo, el liderazgo, ¿sí? ¿Qué implica liderazgo? Que el empleador o el contratante o quien asigna las actividades tenga roles y responsabilidades claramente definidos. Existen roles y responsabilidades a todo nivel y esto tiene que estar muy claro para que la seguridad y salud pueda funcionar de manera adecuada. Tiene que existir claridad en cuanto a quién es responsable, por ejemplo, de los equipos de protección personal, de realizar alguna inspección a alguna maquinaria o de ver que los controles se cumplan, ¿sí? Y todo esto tiene que estar bastante claro. Un pilar también dentro del sistema de gestión es la participación de los trabajadores, la participación de las personas que ejecutan la actividad, ¿sí? Es muy importante que exista un canal de comunicación sólido, un canal de comunicación fluido, basado en una relación de confianza, en donde puedan existir reportes y todo este sistema puede estar retroalimentado, ¿sí? Y tiene que ser retroalimentado por las personas que justamente se exponen a los peligros y a los riesgos, que son las personas que ejecutan la actividad. Es muy importante que exista este canal de comunicación que sea sólido para que todo pueda funcionar. Ahora, todo esto se soporta también en un proceso de mejora continua, como les mencionaba, y en un proceso de estandarización. Si vemos que el proceso está funcionando de manera adecuada y se están alcanzando los resultados esperados, lo estandarizamos, ¿sí? Lo hacemos oficial y se estandariza, esa es la manera correcta de trabajar. Pero si vemos que no se están alcanzando los resultados esperados, tenemos que ir revisando qué cosa podemos ajustar dentro de nuestra gestión de riesgos, ¿sí? Entonces, para resumir lo que hemos mencionado sobre seguridad y salud en el trabajo, la seguridad y salud en el trabajo busca que las personas vuelvan a la casa de la misma manera en la que fueron a trabajar diariamente, después del desarrollo de sus actividades, ¿sí? En estricto es eso. Para esto desarrolla una serie de actividades y una de las actividades o algo vital dentro de esto es la gestión de riesgos, ¿sí? Que se basa en el liderazgo, en la participación de trabajadores, en la mejora continua y en la estandarización de procesos. ¿Ok? Bien, Fran, por favor, siguiente. Ok, ahora, cuando hemos hablado acerca de la gestión de riesgos, decíamos en la primera etapa, identificamos, ¿sí? ¿Qué cosa tenemos que identificar? Dijimos, todo aquello que tiene el potencial de generarnos daño, de causarnos daño, que esto, en términos simples, lo podemos entender como un peligro, ¿sí? Peligro es todo aquello que tiene el potencial de hacernos daño. ¿Qué cosa también tenemos que identificar? ¿Cuáles son los riesgos que existen en esta exposición? ¿Sí? Hasta aquí no los estamos evaluando, ¿sí? No les estamos asignando valores ni categorías, solamente estamos identificando que existe en la actividad. Por ejemplo, en la gráfica que observamos hacia la mano izquierda encontramos un tractor, ¿sí? El tractor tiene el potencial de hacernos daño, o una maquinaria de arado, de preparación de terreno, tiene el potencial de hacernos daño. ¿Qué opinan ustedes? ¿Puede representar un peligro? ¿Puede significar un peligro? Los leo en el chat. Podemos ir escribiendo. Sí, ¿verdad? ¿Tiene el potencial de hacernos daño? Correcto.
Entonces, si tiene el potencial de hacernos daño, esto es un peligro. Ahora, ¿cuál es el riesgo? ¿O cuándo surge el riesgo? El riesgo surge cuando ya hay una exposición a este peligro. Si, por ejemplo, se está arando el terreno, se está preparando el terreno con... Sí, correcto, muy bien. Sí, si ya se está trabajando con esta maquinaria y la maquinaria está en movimiento y hay una persona que está cerca a esta maquinaria, ya existe una exposición. Si hay una exposición, el riesgo existe. Entonces, ¿qué le podría pasar a la persona si está cerca a la maquinaria? ¿Cuál es el evento que podría producirse? El atropello, ¿sí? Muy bien. Entonces, hablamos de que el peligro es la maquinaria en movimiento y el riesgo es el atropello, ¿ok? Muy bien, correcto, muy bien. Hay diferentes peligros que también pueden existir como el ruido. Muy bien, equipo. Okay. Siguiente lámina, por favor, Fran. Ahora, para que podamos identificar peligros de manera mucho más clara, existen diferentes tipos de clasificación. Una clasificación que es muy práctica porque diferencia tanto peligros que afectan a la salud como peligros que afectan a la seguridad, es clasificar los tipos de peligros en 9, ¿sí? Si clasificamos a los peligros, o sea, aquello que tiene el potencial de hacernos daño en una de estas 9 categorías, podemos encontrar peligros del tipo físico, por ejemplo, cuando existe exposición a ruido, que justamente están mencionando, cuando existe exposición a vibración, cuando existe exposición a radiaciones que pueden ser ionizantes o no ionizantes, ¿sí? Entonces, todos estos agentes físicos que pueden existir en el puesto de trabajo son peligros y son peligros del tipo físicos. También tenemos peligros del tipo químicos, que eso es mucho más claro porque hablamos de sustancias químicas, ¿sí? Es decir, elementos que han sido procesados, que han sido fabricados, que han sido elaborados y que se utilizan para algún proceso específico. En el caso de la agricultura tenemos mucha exposición a pesticidas, abonos, que también son sustancias nitrogenadas, son sustancias químicas, ¿sí? También tenemos peligros del tipo biológicos, que en la actualidad creo que todos conocemos a algo que es de naturaleza biológica, que tiene mucho potencial de hacer daño, que es el coronavirus, que es el COVID, ¿sí? Y en la actividad agrícola tenemos muchos otros peligros biológicos, que es todo aquello vivo que está presente en el desarrollo de las actividades. Por ejemplo, si encontrásemos alguna serpiente, ¿puede hacernos daño? ¿Qué opinan? En el desarrollo de las actividades. Sí, ¿verdad? Entonces es un peligro biológico que también tenemos que identificar para poder ver cómo lo controlamos, ¿sí? Algo importante aquí es que tenemos que identificar y ser muy minuciosos, porque lo que no se identifica no se mide y no se puede controlar, ¿sí? Tenemos peligros del tipo ergonómico también. Cuando hablamos de peligros ergonómicos, cuando la persona durante la ejecución de sus actividades desarrolla o adopta posturas que pueden dañar a la persona, dañar su estructura osteomuscular, o también desarrolla actividades que, por ejemplo, implican un trabajo repetitivo a un ritmo bastante intenso, o desarrolla manipulación manual de cargas, movimientos repetitivos, correcto. Es decir, traslada objetos o objetos pesados, o si no hacemos la distinción del peso, usa su esfuerzo, usa su propia fuerza para poder mover un objeto, sea verticalmente, sea horizontalmente, pues así, para poder trasladarlo, ¿sí? Ahí hablamos de manipulación manual de cargas. Entonces, identificamos todos estos peligros también. Peligros del tipo psicosocial, que también por ahí he visto que lo mencionaron. Los peligros del tipo psicosocial están relacionados a la carga de trabajo, a las relaciones laborales que pueden existir, a las condiciones de trabajo, a la relación con la jefatura directa o con el reporte directo de la persona, ¿sí? a la organización del trabajo en sí, que también es un factor de riesgo, es un peligro que puede existir. Estos 5 tipos de peligros que hemos mencionado afectan a la salud de la persona. Si afectan a la salud de la persona, quiere decir que pueden generar enfermedades ocupacionales, y que la exposición a este tipo de peligros puede generar lesiones o puede generar enfermedades
ocupacionales, o sea, dañar la salud. Esto, luego pasamos a diferenciar una enfermedad ocupacional de un accidente para que podamos tener clara la idea sobre este punto, ¿sí? Otros tipos de peligros son los peligros eléctricos. Los peligros eléctricos surgen cuando hay una exposición a energías eléctricas, es decir, a corriente viva, ¿sí? Que puede generar mucho daño a la persona, que todos sabemos esto. No importa la tensión, ¿sí? Baja tensión también genera daños a las personas. 220, la corriente doméstica puede incluso matar a una persona. Tenemos peligros del tipo locativo, que son propios de las instalaciones o propios de las características en las que se desarrolla la actividad, como por ejemplo la altura estructural. Tenemos peligros del tipo mecánico, cuando tenemos piezas o máquinas que se están moviendo y que son movidas o accionadas por una fuerza o por una energía, que puede ser eléctrica, que puede ser neumática, que puede ser calorífica, ¿sí? Piezas que se muevan, hablamos de peligros del tipo mecánico, ¿sí? Y tenemos peligros del tipo físico-químicos, que son elementos que por su característica pueden ser ciertamente inestables o pueden reaccionar de manera violenta y finalmente pueden generar incluso una explosión, ¿sí? Todos estos 4 últimos peligros afectan a la seguridad de la persona. Quiere decir que pueden generarnos accidentes o que pueden generar accidentes a la persona. Ahora, ¿cómo diferenciamos una enfermedad ocupacional de un accidente de trabajo? El accidente de trabajo es algo repentino, es algo visible, ¿sí? La lesión o el daño en la persona va a ser visible. La persona se cortó, la persona se golpeó, la persona sufrió un accidente y la lesión es visible. En cambio, en una enfermedad ocupacional, el daño no es inmediato, ¿sí? El daño o el deterioro en la salud de la persona es progresivo y se da con la exposición repetida a este factor de riesgo. Por ejemplo, ruido. Si nos exponemos al ruido, que es un peligro del tipo físico, puede generarnos una pérdida o una disminución de la capacidad auditiva, que luego lo tenemos en los ejemplos que tenemos hacia la mano izquierda, que se llama hipoacusia inducida por ruido, ¿sí? Muy bien, equipo. Ahora, veo que hay una pregunta, dice, ¿la picadura de serpiente puede ser un peligro psicosocial? No, es un peligro biológico. Cuando hablamos de lo psicosocial, hablamos más de las relaciones, hablamos de la interacción, de la carga de trabajo, de la administración en sí, ¿sí? Algo que nos pueda generar estrés, burnout. Hay muchas consecuencias que se pueden generar por la exposición a factores psicosociales, ¿sí? La exposición a peligros psicosociales. Muy bien, un accidente, hay otra pregunta que dice, ¿un accidente puede generar una incapacidad permanente? Claro que sí, un accidente puede generar una incapacidad permanente. Y eso es algo muy, muy triste, ¿no? Lamentable. Los peligros naturales como inundaciones, tormentas eléctricas, lluvias torrenciales, muy buena pregunta, ¿sí? Cuando hablamos de peligro, hablamos de todo aquello que tiene el potencial de hacernos daño, ¿sí? Aquí estamos hablando, en esta clasificación de los 9 temas, hablamos de peligros del tipo fuente, ¿sí? Las fuentes que tienen el potencial de hacernos daño. Pero los peligros también pueden ser incluso actos. Los peligros pueden ser actos, por ejemplo, acciones inseguras, ¿sí? Una persona, ok, muy bien, de acuerdo. Equipo, estoy leyendo a nuestra moderadora, a Paloma, y nos está comentando que las preguntas, por favor, las atendamos al final. Ellos están tomando notas de todo. Y al finalizar la capacitación procedemos a absolver las preguntas, tal vez también convenga poder agruparlas para responderlas de manera global a todos. Sí, hay bastante participación y eso es muy bueno. Ok, equipo. Entonces, sin más, continuamos con la presentación y damos algunos ejemplos de peligro, riesgo y consecuencias. ¿Sí? Hemos diferenciado el peligro del riesgo, ¿sí? El peligro, aquello que tiene el potencial de hacernos daño. Dijimos, puede ser fuente, puede ser acto, o puede ser una situación, que era lo que por ahí mencionaban. Los fenómenos meteorológicos o los desastres naturales son una situación de emergencia que puede ser un peligro, sí. Entonces el peligro puede ser fuente, situación o acto. Un sismo, un terremoto es un peligro también. Tiene que ser identificado también, tiene que ser controlado, sí,
Para esto el control no será algo específico, sino va a ser un plan de respuesta ante emergencias, ¿sí? Cómo respondemos de manera oportuna para que las personas respondan bien y se encuentren bien y afronten bien este tipo de eventos, ¿sí? Entonces, como ejemplos de peligros tenemos a las posturas forzadas. Cuando hablamos de peligros del tipo ergonómico, posturas forzadas son aquellas que sacan el organismo de la posición natural, ¿sí? ¿Cómo es nuestra posición natural? Por ejemplo, una persona parada con los brazos hacia abajo. Si nos colocamos en esta posición natural, vemos que nuestro organismo no está totalmente rígido, ¿sí? Tiene ciertos ángulos en los brazos, en las manos, en todas las articulaciones. Entonces, esta posición que no implica mayor esfuerzo, no sobrecarga nuestro organismo, nuestra columna o nuestras extremidades, nuestro organismo, es la posición neutra. Cuando la sacamos de esta posición de manera prolongada, estamos hablando de posturas forzadas. Un claro ejemplo de posturas forzadas es cuando, por ejemplo, la actividad implica que la persona tenga los brazos levantados por encima de los hombros, de manera prolongada, ¿sí? Saca al organismo de la postura de equilibrio, de la posición natural o neutral, en la que las fuerzas están equilibradas, y la obliga a hacer esfuerzos adicionales. Esa es una postura forzada, ¿sí? Luego, manipulación manual de cargas. Lo que mencionábamos hace un momento es cuando usamos nuestro propio esfuerzo para poder trasladar algún elemento de un lugar a otro, moverlo, ¿sí? Otro peligro es el ruido, por ejemplo, generado por equipos de motor, o los plaguicidas, las propias sustancias químicas. Equipo, nuevamente, escucho un micro abierto. Por favor, lo silenciamos para todos poder copiar. Muy bien. Ahora, si hablamos de los riesgos que pueden generarse ante la exposición a estos peligros, tenemos, por ejemplo, la exposición a factores de riesgo disergonómicos, cuando hablamos de posturas forzadas o manipulación manual de cargas. Hablamos de exposición al ruido, cuando tenemos la presencia de este agente en el puesto de trabajo. Hablamos de la inhalación de vapores o del posible contacto dérmico o de otra manera, o posible ingesta de sustancias químicas o de plaguicidas. Y la exposición a esto puede generarnos consecuencias, es decir, puede generar daños a la salud o a la seguridad de la persona, ¿sí? Unas posibles consecuencias de la exposición a factores de riesgo disergonómicos pueden ser la lumbalgia, que es bastante conocida, la cervicalgia, entre otros trastornos musculoesqueléticos, ¿sí? La hipoacusia inducida por ruido también, que viene a ser la disminución de la capacidad auditiva en la persona. La intoxicación o problemas respiratorios, irritación de la piel, entre otros, y esto se puede producir cuando hay inhalación de vapores o algún tipo de contacto con sustancias químicas, ¿sí? Entonces, observamos la diferencia, la secuencia y la interrelación de estos tres conceptos. Peligro, aquello que puede hacerme daño, que puede ser fuente, situación o acto. Fuente los podemos clasificar en estos 9 tipos, ¿sí? Acto es una propia acción de la persona, y una situación es situaciones potencialmente de emergencia, ¿sí? Riesgo surge cuando hay una exposición a este peligro, y es el potencial que puede ocurrir, ¿sí? Es la probabilidad que puede ocurrir. Y la consecuencia es la lesión que ya se produce en la persona, o el daño a la salud de la persona, ¿sí? Entonces, estos 3 conceptos son claves para la gestión de riesgos. Muy bien, siguiente lámina, por favor, Fran. Ahora, teniendo claro estos 3 conceptos, pasamos a hablar sobre medidas preventivas en cada una de las etapas, o medidas preventivas bastante relevantes que son transversales a todas ellas, ¿ok? Siguiente, por favor. Que vienen a ser los controles. ¿Por qué es importante la gestión de riesgos? Porque va a permitirnos identificar y finalmente va a permitirnos controlar, que es el fin de la seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? A ver, cuando tenemos maquinaria agrícola, lo que veíamos en el ejemplo de peligro, ¿no? La máquina en movimiento, ¿es un peligro? Sí. ¿Tiene el potencial de hacernos daño? Sí. ¿Cuáles son las recomendaciones aquí? Previo al uso de la maquinaria agrícola debemos verificar que las condiciones estén en buen estado. Si hay una máquina que está en mal estado, no debemos operarla, ¿sí? No es posible que nos expongamos a esto. Solo deben ser usadas por operadores con experiencia y capacitación, y esto es algo bastante relevante para que la persona pueda hacer un uso responsable y un uso seguro de esta maquinaria.
no trasladar personas en los peldaños u otros espacios de la maquinaria. Por ejemplo, en la fotografía observamos una persona que puede ser el ayudante o un compañero al costado de la cabina, ¿sí? Estas máquinas están diseñadas para que una persona opere la máquina y esté ubicada en la cabina del operador o de conducción del vehículo. Entonces, la ubicación en cualquier otro espacio es potencialmente riesgosa, si no debe realizarse. Mantener distancia a lugares con riesgo de vuelco. Cuando se hace el manejo o la operación de esta maquinaria, el operador tiene que estar siempre muy alerta sobre el entorno para no colocarse en posiciones o en terrenos inestables que puedan generar un vuelco, o no colocarse, por ejemplo, muy cerca a los lagos, muy cerca a los ríos, que puedan hacer que el equipo pierda la estabilidad y finalmente termine generando un vuelco. Luego, procurar que el ayudante o la persona que esté cerca mantenga al menos una distancia de 2 metros de la maquinaria. Algo que también es importante mencionar es que todas las máquinas, absolutamente todas, tienen puntos ciegos. Quiere decir que hay posiciones en las que el operador, así desee, no va a ver a las personas que están a su alrededor. Es por eso que deben existir una distancia de seguridad. Es por eso que la persona que esté alrededor no debe exponerse. Y tiene que mantenerse al menos a unos 2 metros de distancia de la máquina, ¿sí? Ok, siguiente, por favor. Ok, ahora hablamos de otra actividad bastante común en el desarrollo de las actividades agrícolas, que es el uso de herramientas manuales. Herramientas manuales, por ejemplo, palas, por ejemplo, trinches, por ejemplo, machetes, ¿sí? Algo que tenemos que tener en cuenta aquí es inspeccionar los equipos de protección que vayamos a usar. Primero, tener claridad sobre los equipos de protección que vamos a necesitar para poder hacer la actividad. Y una vez que sabemos qué equipos vamos a usar, qué equipos corresponden para esta actividad, tenemos que inspeccionarlos para verificar que estén en buen estado. Si el equipo de protección personal no está en buen estado, no garantiza la protección debida a la persona, ¿sí? Por ejemplo, revisar el casco, revisar los zapatos de seguridad, revisar el estado de los guantes, los lentes de seguridad cuando exista proyección de partículas o potenciales piedras, entre otros. Algo importante también es seleccionar las herramientas que estén en buen estado y no utilizar o desechar las herramientas que estén astilladas, que estén rotas, que estén con mangos flojos, ¿sí? Porque en la propia operación puede haber un desprendimiento y puede generarse un accidente. Seleccionar las herramientas manuales de acuerdo con la actividad que se va a realizar, ¿sí? Esto es importante y esto se realiza en el proceso de formación de la persona o de aprendizaje de la persona. ¿Okay? Siguiente, por favor, Fran. Ahora, si hablamos de ergonomía o de prevención de riesgos disergonómicos que pueden existir en esta actividad o en el desarrollo de las actividades, debemos conocer que existen límites máximos permitidos, ¿sí? Para todos los agentes que podían afectar a la salud de las personas que vimos cuando hablamos de peligros, existen límites máximos permitidos, límites máximos de exposición. Cuando hablamos de ergonomía, también hay límites máximos. ¿Cuáles son estos límites máximos? Es el peso máximo, la carga máxima que puede adicionar a una persona, o que puede cargar una persona, para trasladarla o para moverla de un lugar a otro, ¿sí? Recordemos que ya nuestro cuerpo, nuestra columna, nuestra estructura está soportando peso, que es el propio peso del organismo, ¿sí? Que de todos es diferente. Ahora, a este propio peso que ya está soportando la columna, que es nuestro centro de gravedad, le vamos a adicionar más carga y tenemos un límite máximo de carga que le podemos adicionar, ¿sí? En el caso de varones, el límite máximo es 25 kilogramos. En el caso de mujeres es 15 kilogramos. Y en el caso de adolescentes, considerando adolescentes a las personas entre 15 y 17 años, el peso máximo a manipular es 15 kilogramos, ¿sí? Las personas no deben manipular cargas que superen estos límites máximos permitidos, como por ejemplo sacos de abono, por ejemplo sacos de semilla, mantos de algodón, entre otros. ¿Okay? Algo importante también cuando hablamos de ergonomía es que tenemos que tener en cuenta el hecho de mantener unas posturas correctas, unas posturas ergonómicas en todo momento.
Y esto es no flexionar la columna a más de 20 grados, ¿sí? No flexionar o evitar las flexiones de la columna que superen los 20 grados. ¿Cómo contamos estos 20 grados? Siguiente lámina, por favor, Fran. Si observamos esta gráfica, tenemos dos líneas trazadas, ¿sí? Una línea vertical, totalmente vertical, y una línea que simula la proyección o simula la columna, ¿sí? El ángulo formado entre estas dos líneas es el ángulo de inclinación, es decir, que este ángulo no debe superar los 20 grados para asegurar que las vértebras, recordemos que la columna está formada por vértebras que tienen que estar alineadas en todo momento. Entonces, para poder lograr esta alineación, hay que asegurar una inclinación que como máximo debe ser 20 grados, ¿sí? Y para esto, ¿qué actividades debemos evitar? Por ejemplo, el agacharse para recoger alguna carga que se desee levantar, o, qué sé yo, el empujar a alguna herramienta, o el manipular alguna herramienta. Entonces, si vamos a usar herramientas que para poder llegar hasta el nivel del suelo, lo más recomendable es que las herramientas tengan un mango largo, y que este mango largo permita que la persona pueda estar en posición erguida. Si hacemos que las vértebras adopten ángulos, es decir, que la columna se flexione más de 20 grados, lo que va a pasar es que el elemento que está entre las vértebras, que es el disco intervertebral, va a salir o va a tender a salir, y eso se llama hernia, y se genera una hernia, ¿sí? Así se generan las lesiones musculoesqueléticas, adoptando posiciones que generan daños al propio organismo, ¿sí? Entonces, ¿cómo evitamos esto? Asegurando que la columna esté correctamente alineada, que las vértebras estén bien posicionadas, que el ángulo no supere los 20 grados, y para esto hay que buscar o implementar soluciones, ¿sí? Si vamos a manipular cargas que superen el peso máximo permitido, tenemos que buscar ayudas mecánicas, por ejemplo, carretillas o vehículos para trasladar elementos como herramientas manuales, sacos de abono, sacos de semilla, equipos para realizar trabajos de control de plagas, mantos o sacos de algodón, residuos de plantas de algodón, entre otras cargas que se vayan a manipular, ¿sí? Bien, equipo. Siguiente, por favor, Fran. Ok, ahora, si hablamos de abonamiento, recordemos que los abonos son sustancias compuestas principalmente por bases nitrogenadas o por elementos nitrogenados, y que finalmente van a darle las características que deseamos al terreno. Entonces, cuando hablamos de abonos, por ejemplo, la urea, el fosfato de potasio, entre otros, debemos tener en consideración ciertas condiciones, ya que son altamente inflamables. Tienen que ser guardados en un lugar que tiene que estar señalizado, que tiene que estar seco, que tiene que estar ventilado, bajo techo, y en este lugar además tiene que estar restringido para personal no autorizado. Quiere decir que solamente personal que esté debidamente autorizado, que conozca a lo que se está exponiendo, puede acceder, ¿sí? No cualquier otra persona. Estos abonos también tienen que ser manipulados solamente por personal capacitado, y está prohibida la exposición a menores de edad, ¿sí? Está prohibido hacer fuego, fumar o realizar trabajos que generen fuentes de ignición cerca de los sacos de abono. Trabajos que generan fuentes de ignición. Llamamos fuente de ignición a todo aquello que genere chispas, potenciales chispas, y que pueda dar pie a que se origine un incendio. Por ejemplo, esmerilado, por ejemplo, soldadura, o cualquier otro trabajo que genere chispas o fuente de ignición que finalmente pueda caer en esta superficie que es inflamable y que pueda generar un incendio, ¿sí? Siguiente lámina, por favor. Okay. Algo bastante importante en cuanto a trabajos agrícolas es el control de plagas, porque implica la manipulación de sustancias químicas que pueden llegar a ser muy peligrosas o incluso letales para la persona. Y para esto, algunas recomendaciones que podemos rescatar o consideraciones importantes aquí son sobre el almacenamiento y algunas responsabilidades en cuanto a trabajadores y a empleadores, ¿sí? O contratantes.
El almacenamiento de plaguicidas, primero, en situación similar al abonamiento, a los abonos, tienen que almacenarse en un lugar seco, ventilado, bajo techo, con acceso restringido, y que además tiene que estar adecuadamente identificado, señalizado. Tienen que almacenarse en sus envases originales, que estén en buen estado, con rótulos y contar con las hojas de seguridad correspondientes. ¿Qué es la hoja de seguridad o cómo identifico este documento? Toda sustancia química es fabricada por alguna empresa o por alguna organización. Entonces, esta organización o esta empresa conoce cuáles son las características de la sustancia química que está saliendo al mercado, cuáles son las especificaciones y cuáles son las consideraciones de seguridad que se tienen que tener. Toda esta información en cuanto a seguridad industrial, seguridad y salud en el trabajo, la coloca en un documento que se llama hoja de seguridad, ¿sí? También le llaman hoja MSDS. Entonces, en la hoja de seguridad se encuentra información como, por ejemplo, cómo actuar en caso de ingesta, cómo actuar en caso de derrame accidental, cómo actuar en caso de contacto dérmico, qué hacer y qué no hacer, porque debemos saber que hay ciertas sustancias químicas que tienen, por ejemplo, reacción violenta con el agua. Entonces, si entrásemos en contacto, o nuestra piel entra en contacto con alguna sustancia química que tiene reacción violenta con el agua, y nosotros por desconocimiento llevamos a la persona a lavarse, o le echamos agua, podemos generar mucho más daño. Entonces, para poder conocer cómo afrontar una emergencia relacionada a sustancias químicas, es importante que todas las sustancias tengan su hoja de seguridad, ¿sí? Que es la hoja MSDS. ¿A quién se la podemos pedir? Al proveedor de las sustancias químicas, al fabricante de las sustancias químicas. Muchas de las hojas de seguridad se encuentran a libre disposición en internet, colocamos la sustancia química y buscamos la MSDS o la hoja de seguridad y están de libre acceso a libre disposición. También esto es importante para temas domésticos, ¿sí? Actualmente, por la coyuntura, muchos de nosotros tenemos muchas sustancias químicas en casa para trabajos propios de desinfección o para realizar actividades de este tipo. Entonces, no dejan de ser sustancias químicas. Por tanto, hay que tener cuidados especiales. Y tiene que existir la hoja de seguridad también para que nos pueda mostrar cómo responder ante una posible emergencia, ¿sí? Algo relevante aquí también es el manejo de los envases de las sustancias químicas. Una vez que se agota la sustancia química, estos envases no deben ser usados, por ejemplo, para almacenar alimentos de ninguna manera, o para almacenar otras sustancias que puedan generar confusión. Ahora, tampoco es adecuado que almacenemos sustancias químicas en envases de alimentos, ¿sí? Si estamos trasvasando sustancias químicas o trasvasando pesticidas o plaguicidas, tenemos que hacerlo en envases debidamente identificados, debidamente rotulados, para que sea claro y claro para todas las personas que aquí hay una sustancia química y que puede ser dañina para la persona, ¿sí? Ahora, en cuanto a las personas que se exponen, a los trabajadores, es importante que estén capacitados por el proveedor de la sustancia química, que es quien mejor conoce la sustancia, o por personal competente. Personal competente, por ejemplo, la Dirección Regional Agraria, la DRA, la Sonafila, entre alguna otra entidad competente que los pueda capacitar en estos temas. Luego, mantener el rostro alejado y a una distancia de los brazos de 30 a 40 centímetros al vertir los plaguicidas en el recipiente de preparación. Otro punto importante respecto al agricultor es que tiene que supervisar los trabajos de control de plagas, asegurando que el personal cuente con los equipos de protección personal necesarios, sean usados de manera correcta y estén en buen estado, ¿sí? Muy bien, ok, gracias Paloma. Ok, pasando a una siguiente etapa dentro de este proceso de producción del algodón, hablamos de la cosecha del algodón. Aquí, consideraciones que debemos tener en cuenta. El agricultor tiene que supervisar que para los trabajos de manipulación de cargas, que es el transporte de estas sacas o de estos productos que se han cosechado, se utilicen ayudas mecánicas o pueda ser realizado entre varias personas, ¿sí? Para que el peso se pueda distribuir.
También tiene que verificar que todos los trabajadores estén utilizando correctamente sus equipos de protección personal. ¿Y qué equipos de protección personal necesitamos para esta actividad? Necesitamos protección respiratoria, porque las fibras de algodón pueden ser muy dañinas para nuestro sistema respiratorio, y en específico para los pulmones. Tenemos que usar protección respiratoria con un filtro adecuado, lentes de seguridad, zapatos de seguridad, entre algún otro EPP que se necesite, por ejemplo, guantes, si es que vamos a manipular una carretilla. Ahora, los trabajadores deben realizar los trabajos manteniendo la columna erguida, ¿sí? En temas de cuidado ergonómico es bien importante la postura que adopte la persona, y esto es la generación de hábitos correctos, ¿sí? Mantener la columna erguida y evitar flexionarla más de 20 grados, que es lo que conversábamos. Levantar los mantos de algodón con ayuda de un compañero para ser trasladados hacia los vehículos de transporte, o usar ayudas mecánicas, ¿ok? Siguiente, por favor. Ahora, si hablamos de equipos de protección personal, hay que considerar que los equipos de protección personal no son los mismos para todas las etapas de producción del algodón, porque hay ciertos factores de riesgo en cada una de estas etapas. Por ejemplo, si yo tengo exposición a ruido, necesito usar protección auditiva, ¿sí? Si yo tengo exposición o un potencial de proyección de partículas, porque voy a mover la tierra y porque posiblemente en la tierra vaya a haber alguna proyección de piedras o de alguna partícula, me tengo que colocar lentes de seguridad, o cuando haya potencial de proyección de salpicaduras, ¿sí? A nuestro rostro. Si vemos que la proyección de partículas puede ser mayor, ya tal vez no pensemos en lentes de seguridad, sino que tengamos que pensar en una careta facial, proteger todo el rostro. Protección respiratoria. Protección respiratoria hay de diferentes tipos también. Hablamos de protección respiratoria para material particulado, por ejemplo, polvos o fibras de algodón, cuando usamos protección respiratoria que tiene filtros. Y tenemos también protección respiratoria especial para protección ante exposiciones a gases o vapores, ¿sí? Que son de otros tipos. Entonces es bien importante que revisemos el tipo de protección que estamos usando. ¿Dónde encontramos esto? En la ficha técnica del equipo de protección personal que vayamos a usar, ¿sí? Y tiene que ser confiable, ¿sí? El equipo de protección personal tiene que ser confiable para que pueda tener la ficha técnica correcta con la información correcta. Si tenemos potencial de elementos que caigan o potencial riesgo de golpe por caída de objetos, tenemos que usar casco de seguridad. Y si además vamos a ingresar a algún espacio que pueda implicar que sea un espacio reducido, que pueda golpearnos o generarnos algún golpe, tenemos que usar un casco, tenemos que usar barbiquejos. Y si estamos ante exposición a la intemperie o al sol, tenemos que considerar que el casco tiene que contar con cortavientos, ¿sí? Para poder cubrirnos completamente. La ropa de trabajo. Es importante que la ropa de trabajo cubra totalmente el cuerpo de la persona, que sea de trama tupida, para que pueda proteger también de los rayos UV. Los zapatos y botas de seguridad de acuerdo a la actividad que se va a realizar, y que se cuente con guantes de seguridad de acuerdo a la actividad también. Hay guantes para exposición a factores de riesgo mecánicos, quiere decir abrasión, punción, corte, desgarro, como también hay guantes especiales para sustancias químicas. Sí, hay toda una gama bastante amplia en cuanto a equipos de protección personal. Siguiente, por favor, Fran. Ahora, si hablamos de exposición a radiación, hablamos en estricto de protección solar, que sabemos que esto existe en muchos lugares, más aún en Ica, que es una región que tiene un índice de radiación considerablemente alto, que es importante que exista protección. Ahora, es importante ver que los lentes de seguridad sean oscuros si es que estamos expuestos al sol, y que además cuenten con filtro UVA y UVB, ¿sí? Que tengan los dos tipos de radiación o de protección contra estos dos tipos de radiación. Casco con cortaviento, que ya lo mencionábamos hace un momento, los guantes de seguridad, la ropa que cubra el cuerpo completo, que sea de manga larga y además que tenga trama cerrada, contar con zapatos de seguridad, y algo relevante que es un buen hábito que todos tenemos que cultivar es el uso de bloqueador solar.
El uso de bloqueador solar o la selección de un bloqueador solar adecuado va a depender del factor de protección. El factor de protección comercialmente viene a partir de 15, que puede ser incluso hasta cercano a los 100, que muchas veces lo vemos también. Este factor de protección nos va a indicar el tiempo de adherencia a nuestra piel, es decir, el tiempo en el que nos va a proteger. Y esto ya nos indica cada cuánto tiempo nos lo tenemos que volver a colocar. Por ejemplo, un bloqueador que tenga un factor de protección de 15, lo tenemos que estar recolocando cada 2 horas. Un bloqueador solar que tenga un factor de protección de 30, lo tenemos que recolocar cada 4 horas. Y esto también depende de si hay, por ejemplo, sudor o hay algún tipo de otra exposición que pueda hacer que el bloqueador incluso se retire de la piel. Si tenemos un factor de protección superior a 50, ya hablamos de una protección de 8 horas, que es lo más recomendable. Entonces, para exposiciones laborales, siempre es recomendable que usemos bloqueadores con protección o factor de protección superior a 50. Tenemos que usar el protector en todas las partes que tengamos expuestas al sol, ¿sí? Siguiente, por favor. Ok, al finalizar las actividades, equipo, tenemos que considerar algunos puntos importantes. Primero, verificar que en el campo o en el terreno no hayan quedado personas y que potencialmente puedan verse expuestas a otros riesgos. Hay que asearnos, hay que asearse y hay que guardar todos los equipos de protección personal de manera adecuada, de manera ordenada. Hay que cuidar correctamente los EPPs. Dejar la maquinaria agrícola debidamente asegurada, sin forma de que otra persona extraña venga y accione la maquinaria agrícola, y hay que guardar las herramientas de trabajo en los lugares asignados para tal fin. En temas de seguridad y salud es bastante importante el orden y la limpieza. Entonces, un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar siempre, ¿sí? Muy bien, siguiente, por favor. Ok, equipo. Antes de pasar a nuestra siguiente etapa, o nuestro siguiente bloque dentro de este programa, tenemos un espacio para poder absolver preguntas. Paloma, ¿tú nos indicas cómo las realizamos? Sí, efectivamente. Queremos agradecer la amplia participación de todos ustedes. Voy a tratar de condensar algunas preguntas. La primera, nos preguntan cómo evaluar la seguridad que hay en trabajo de cada personal, ¿no? Otra pregunta también que nos hacen, que podríamos por ahí contestar de manera conjunta: ¿cuáles son los accidentes más frecuentes en agricultura? Y para terminar con este bloque de preguntas, ¿por qué inducen al huerto familiar o escolar en las instituciones educativas si no está permitido que los menores de edad hagan labores agrícolas? Ok, bien. ¿Me puedes repetir, por favor, la primera pregunta, Paloma, que no te copié bien? ¿Tuve una interferencia? No te preocupes. La primera es cómo evaluar la seguridad que hay en el trabajo de cada personal. ¿Sí? La segunda, accidentes más frecuentes en la agricultura, y la tercera es vinculado al tema de la promoción del huerto familiar en instituciones educativas, ¿no? Cuando no está permitido que los menores hagan labores agrícolas. Muy bien, correcto. A ver, sobre la primera pregunta, ¿cómo evaluar la seguridad y salud en el trabajo? Que es una pregunta bastante interesante. Cuando se habla de que se comienza la implementación de un sistema de gestión o se comienza la implementación de la seguridad y salud en el trabajo, en cualquier establecimiento en el que haya actividad laboral, debemos partir por una herramienta muy importante que se llama línea base o diagnóstico de línea base. ¿Qué es el diagnóstico de línea base? Es la evaluación general de cómo se está gestionando la seguridad y salud en el trabajo en ese momento, ¿sí? Nos da la foto del momento y nos dice cómo está este establecimiento en temas de seguridad y salud en el trabajo. Ahí, por ejemplo, se evalúa roles, liderazgo, procedimientos, se evalúan IPER, que es la identificación de peligros, evaluación de riesgos, medidas de control, implementación de las medidas de control y todo esto. Este diagnóstico de línea base nos dice el cómo estamos ahora. Y esta es una herramienta importante, vital, para poder planificar qué se va a hacer en temas de seguridad y salud en el trabajo. Porque el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y esto también está establecido en la Ley de Seguridad y Salud, tiene que ser revisado anualmente.
y tiene que ser revisado con participación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, tiene que ser revisado por la máxima autoridad de la organización o del establecimiento, ¿sí? Que tiene que velar porque esta evolución del sistema de gestión siempre sea positiva, o sea, año a año tiene que verse algún tipo de mejora. ¿Cómo medimos en estricto nuestro sistema de gestión? Con auditorías de este tipo, ¿sí? Línea base, que es nuestra primera medida, y luego revisiones del sistema de gestión periódicas. Ahora, por normativa también hay auditorías que se tienen que realizar periódicamente, cada 2 o cada 3 años, de acuerdo a los tamaños de las empresas. Y también nos indica cómo se encuentra el sistema de gestión. Otra herramienta que nos permite monitorear cómo va evolucionando esto es los indicadores, ¿sí? O los índices de accidentabilidad. Por ejemplo, tenemos 2 indicadores bastante conocidos que existen a nivel internacional, quiere decir que todos los países lo usan, que son el índice de frecuencia, que nos da la cantidad de accidentes por cada cierto número de horas trabajadas, que en nuestro caso en Perú trabajamos con el ratio de 1 millón de horas hombre, y también tenemos el índice de severidad, que nos da la cantidad de días perdidos a causa de un accidente por cada 1 millón de horas hombre trabajadas. Entonces, estos indicadores, o la evolución de estos indicadores, también nos dan buenas luces de cómo se encuentra la accidentabilidad en un establecimiento, ¿sí? Que forman parte justamente de esta evolución o revisión del sistema de gestión macro que les comentaba, ¿sí? Hay diferentes herramientas para poder medir lo concreto en cuanto a accidentabilidad, son los indicadores, y si queremos ver el macro del sistema de gestión, son auditorías que nos permiten ver cómo estamos y cuánto hemos mejorado desde nuestro punto de partida, que es la línea base, ¿sí? Para poder ir viendo la evolución, ¿sí? Correcto. Bien. Ok, pasamos entonces a nuestra segunda pregunta, equipo. Nuestra segunda pregunta iba relacionada a los accidentes de trabajo más frecuentes en agricultura, ¿no? ¿Correcto? Okay. Sí. Bien, si hablamos de accidentes de trabajo y nos referimos a gravedad, o sea, cuáles son los accidentes que pueden afectar más a la persona, tenemos de la data que registra el Ministerio de Trabajo, principalmente eventos o accidentes relacionados a maquinarias, ¿sí? Si hablamos de severidad, o sea, lesiones muy dañinas para la persona, así que pueden generar incapacidades permanentes o hasta incluso fatalidades. Así que hemos visto que en fatalidades la agricultura representa el 3% y en no fatalidades o accidentes no mortales el 1%, ¿sí? Ahora, si hablamos de no severidad, sino más incidencia o frecuencia de la ocurrencia de estos eventos, lo que se registra mucho son accidentes relacionados a las manos, herramientas, principalmente manuales, principalmente contusiones, principalmente eventos de este tipo. Esta información de equipo la podemos encontrar también en la página del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Tiene un espacio en donde coloca los boletines y los anuarios, y anualmente el Ministerio de Trabajo presenta el anuario sectorial, y en este anuario sectorial hay diferentes bases de datos que se analizan, por ejemplo, la planilla electrónica, la data de accidentabilidad, y todo esto se consolida en el documento, que desglosa los accidentes por tipo, por gravedad, por actividad económica, nos permite también conocer cómo estamos. Entonces, para todos los interesados que deseen acceder a esta información, también está a libre disposición en la página del Ministerio de Trabajo, ¿sí? Ok, equipo. Siguiente pregunta era relacionada a el trabajo agrícola infantil, ¿verdad? ¿Por qué se promueven los huertos familiares? En los colegios. En los colegios, ok. Bien, entiendo que en los colegios, a ver, toda la formación educativa siempre se basa en una currícula escolar previamente predefinida, entonces, y que se basa en la obtención o el desarrollo de ciertas competencias que planifica en estricto el Ministerio de Educación, ¿sí? Entonces, se entiende, o particularmente yo entiendo que este tipo de actividad contribuye de alguna manera en el desarrollo de alguna competencia que se desee formar en la persona, en el menor, tal vez en la importancia de la conservación del medio ambiente, del cultivo, en darle valor a esta actividad que es tan importante como la actividad agrícola, en la actividad que representa, ¿sí? Entonces,
detrás de esta formación o de esta enseñanza hay algo que se quiere buscar en la persona o en el menor que está en formación. No es en estricto formarlo para una actividad laboral, ¿sí? Es más enseñarle y velar por poder desarrollar algunas competencias, pero esto es estrictamente competencia del Ministerio de Educación, como les mencionaba, que determinan la currícula escolar en función a objetivos sectoriales ya definidos con sus especialistas, ¿sí? Okay, muy bien. Gracias. Hay también muchas preguntas con respecto al tema normativo. Por ejemplo, comentan por aquí si hay algún reglamento para el sector agrícola, específicamente los temas de salud y seguridad en el trabajo. Comentan también sobre, dame un segundito que aquí hay un tema, eso, si hay algún tipo de normativa, por favor los micrófonos, si hay algún tipo de normativa con respecto al protector solar que debe usarse por cada índice de radiación solar, ¿no? ¿Hay algún tipo de norma que utilice, que indique el uso obligatorio de EPPs en los obreros, ya que no lo usan y a veces no están capacitados, ¿no? Para poder realizarlo, ¿no? Y finalmente, para el tema normativo, la evaluación de riesgo de la matriz y per se, ¿la severidad puede variar al aplicar controles? La severidad puede variar al aplicar controles. Ese es uno de los objetivos, claramente. A ver, en temas normativos, sobre la exposición a radiación solar, sí hay una norma. No especifica, si no me estoy equivocando, no especifica el factor de protección que tiene que tener el bloqueador, pero sí da varios lineamientos cuando se habla de exposición laboral a radiación solar, ¿sí? No tengo en mente bien el número de la norma, no sé si nuestros amigos del Ministerio de Trabajo de la dirección podrían tener la norma a la mano, tal vez para que se coloque en el chat y puedas colocarse a disposición de todos, pero sí hay una normativa que existe en cuanto a exposición a radiación. Luego, sobre equipos de protección personal, no hay una tabla propiamente que nos diga utiliza tales o cuales EPPs, pero lo que sí se ha trabajado justamente en el marco de esta campaña es un manual de recomendaciones de seguridad para la agricultura, y dentro de este manual sí hay láminas de... Muy bien, gracias, están compartiendo la ley de radiación. Perfecto. Entonces, dentro de este manual sí hay una tabla en donde por cada fase del proceso productivo del algodón están los EPPs recomendados, ¿sí? Ahora, está el EPP como tal, pero lo que les comento es que es bien importante que hagamos una selección correcta del proveedor del EPP, o una selección correcta del EPP, porque hay EPPs que sí cumplen con especificaciones, que son certificados y todo, como también hay EPPs que no protegen a la persona, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado ahí en la selección siempre del equipo de protección personal. Entonces, normativa como tal no hay, pero sí nos podemos ayudar de este manual, ¿sí? Que nos ayuda mucho. Ahora, otra pregunta que hubo del tema normativa Paloma, me parece que era de los EPPs, de la radiación y normativa... En la matriz y per se, por el tema de la severidad. Ya, muy bien. El IPER es parte fundamental del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, porque justamente plasma toda esta gestión de riesgos que conversábamos en un inicio. Y el objetivo de esta adecuada gestión de riesgos es traducirse en una disminución de la accidentabilidad, tanto en frecuencia como en severidad del evento, ¿sí? Pero para esto tiene que existir un trabajo conjunto, como les mencionaba, un trabajo bien coordinado, en cuanto a niveles de liderazgo, a roles, a responsabilidades claramente definidas, ¿sí? Es un proceso de generación de cultura. Entonces, una adecuada gestión de riesgos sí se debería traducir en una reducción del índice de severidad y de accidentabilidad y de frecuencia, que son los tres indicadores más comunes que se manejan, ¿sí? Correcto, gracias. Hay varias preguntas sobre peligro y riesgo que creo que podríamos absolver en la siguiente etapa, que justamente es en la etapa de ejercicios, ¿sí? Nada más para cerrar, hay una pregunta que habla, Abigail, a ver, ahí te la comparto, ¿no? ¿Cuál es la principal herramienta para comunicar los peligros y medidas para prevenir o minimizar los efectos adversos a la salud humana? Ya, esto es bien importante. A ver, la normativa no nos da un lineamiento claro en cuanto a cuál debe ser el canal de comunicación, ¿sí?
O sea, la norma dice, tiene que existir un canal de comunicación, y tiene que existir participación de los trabajadores en cada una de las etapas del sistema de gestión, porque esto nos permite mejorar constantemente. Pero no dice el cómo. Entonces, el cómo tiene que ser determinado por cada establecimiento, por cada organización, sea pública o sea privada. En algunos casos pueden existir herramientas tecnológicas de comunicación o de reporte, en otros casos puede ser la comunicación directa con los superiores, en algunos casos tal vez se puedan completar papeletas o formatos de reporte, pueden implementar un tipo de buzón, o qué sé yo, un cuaderno como una bitácora por turnos o una bitácora diaria que también sirve como herramienta de comunicación de manera que pueda ser revisado diariamente. Entonces, el cómo tiene que ser determinado por cada responsable, por cada empleador, ¿sí? Perfecto, y ahí nada más para complementar, ya que hablaba de una pregunta sobre comunicación, justamente con este evento estamos dando inicio a una campaña de comunicación en salud y seguridad en el trabajo, que es la campaña de los protectores. A partir de esta campaña vamos a poner a disposición, ¿no?, un trabajo conjunto de tanto un rotafolio, por ejemplo, para que ustedes puedan replicar este tipo de capacitación para sus trabajadores, ¿no?, así como otra serie de materiales, jingles, notas de voz, tenemos unas fichas también ya generadas. Entonces hay todo un pack, digamos, un paquete, ¿no?, de productos comunicacionales que se van a poner a disposición vuestra. Pero bueno, sin adelantarme, pasemos entonces, sí, a los ejercicios, porque había varias preguntas, ¿no?, con respecto al tema de peligros y riesgos. Entonces, ¿vamos con los ejercicios, Abigail? ¿Sí? Sí, perfecto. Bien, equipo. Estamos estamos con los minutos, creo que bien. Vamos a pasar a una etapa de aplicar lo que hemos aprendido, ¿sí? O verificar cómo es que vamos con la interiorización de estos conceptos que hemos trabajado el día de hoy. Okay, siguiente lámina, por favor, Frank. Bien, tenemos aquí algunas imágenes y al costado tenemos algunas preguntas que vamos a ir respondiendo a través del chat. ¿Sí, equipo? En esta primera imagen que todos visualizamos, hay una persona conduciendo un vehículo, el vehículo está en movimiento, y hay otra persona que está a su costado, ¿sí? En este caso, ¿cuál es el peligro? La primera pregunta, es una pregunta abierta. No, esa es la segunda, ¿verdad? La pregunta que les ha salido como un mensaje emergente es ¿cuál es el riesgo? Que es la segunda pregunta. ¿Ok? Como riesgo, estamos en la C, dicen por ahí, A y B, muy bien. Podemos marcar, como también podemos colocar en el chat, lo que les resulte más sencillo. Muy bien, el peligro, mencionan por ahí, Betty, el peligro es el tractor. Correcto. ¿Cuál es el peligro? ¿Qué es aquello que tiene el potencial de hacernos daño? ¿Qué existe en la gráfica que puede hacernos daño, equipo? Tractor en movimiento, muy bien. Peligro de tipo mecánico, piezas en movimiento, muy bien. Acto inseguro, también, claro. Hay una fuente, que es una máquina en movimiento, y hay un acto inseguro, ¿sí? ¿Recuerdan peligro, fuente, situación, no? Acto, muy bien. El tractor es la máquina, y ahí pueden haber factores ambientales, ¿sí? Transporte inadecuado de personal, si lo enfocamos como acto, ¿ok? Peligro mecánico. Muy bien, los felicito. Como riesgo, ¿cuáles serán los riesgos? Ya mencionaban por ahí A y B y C. A ver, ¿cuáles son los resultados? Ok, el 75% dio la respuesta correcta, ¿sí? ¿Cuáles son los riesgos? Un mismo peligro puede tener diferentes riesgos, sí, lo vemos claramente en el ejemplo. ¿Qué le puede pasar a la persona que está trepada en este lugar? ¿Qué le puede ocurrir? Pierde el equilibrio y se cae. ¿Puede tener lesiones producto de la caída? Sí, porque puede caerse incluso sobre alguna piedra, sobre alguna superficie irregular y va a terminarse lesionando. ¿Y qué más le puede pasar? Adicionalmente a la caída puede verse atropellado por el propio tipo de movimientos. Entonces tenemos dos riesgos. Y es importante que desglosemos y seamos minuciosos en la identificación de estos para poder controlarlos. ¿Qué medidas de control aplicaríamos, equipo? Okay, ¿qué medidas? Capacitación, muy bien. Capacitación, medida de control de tipo administrativo.
capacitación, parar el trabajo, control administrativo, supervisión, uso de equipos de protección personal, prohibir, claro, hay mucho de acto, ¿no? Hay mucho de no exposición, tarjetas de stop, es paralizar el trabajo, capacitación y supervisión. Se establece una norma para no llevar a una persona fuera de la cabina, claro, prevenir y no llevar a personas en los peldaños, pasamanos, inspección inopinada, capacitación. Muy bien, han mencionado puntos importantes. Podemos trabajar con controles administrativos efectivamente para poder asegurar que las personas no cometan este tipo de acción. Podemos señalizar, como muy bien lo están diciendo, colocar avisos, colocar carteles de manera que todos conozcan que esto está prohibido, que esto es inseguro, que esto no se debe hacer. Podemos colocar una indicación, una norma de que esto está prohibido. Y algo importante dentro del sistema de gestión es que una vez que se dé una norma, esto tiene que ser revisado. ¿Sí? O sea, damos la norma, damos el estándar, sí, pero tenemos que cerrar el ciclo. Y cerramos el ciclo asegurando que el trabajo se realiza de manera segura. ¿Y cómo aseguramos esto? Con inspecciones, con supervisiones, que es lo que también por allí mencionaban, ¿no? Inspecciones inopinadas, supervisiones, ¿sí? Entonces, así cerramos el ciclo. Muy bien, entonces aquí podemos hacer capacitaciones, controles administrativos, establecer una norma, establecer tal vez un reglamento interno que indique claramente esto, señalizar procedimientos. Muy bien. Adecuar la cabina en caso sea necesario trasladar a 2 personas. Tal vez habría que analizar la actividad y si correspondería es ver que el equipo sea usado para la actividad para la que ha sido diseñado, ¿sí? Hay camiones que son diseñados, o hay tractores que son diseñados para una persona, y tal vez habría que consultar con el proveedor o ver alternativas para ver si es que hay la opción de que también la cabina sea usada para 2 personas de manera segura. ¿Okay? Muy bien. Debería haber un checklist, una hoja de checklist, un permiso de trabajo especial como verificación. Muy bien, ese es un buen control administrativo para verificar el antes, ¿no? O dar el go para el inicio de una actividad. Ok. El riesgo es evidentemente, además es un terreno a desnivel. Muy bien, chicos, los veo bastante bien en cuanto a conocimientos, en cuanto a formación. Ok, equipo. Muy bien. A ver, siguiente ejemplo. El ejercicio 2. ¿Qué observamos en esta gráfica? La primera pregunta, ¿cuál es el peligro? Ya lanzamos cuál es el riesgo. ¿Cuál es el peligro en esta gráfica? ¿Qué es lo que tiene el potencial de hacerle daño a la persona? Vemos a una persona, ajá, muy bien, vemos a una persona que está colocando unos envases de sustancias químicas, ok. Si lo enfocamos como fuente, el peligro es la sustancia química, o sea, el pesticida, el agroquímico que estemos utilizando. Muy bien. Y si lo enfocamos como acto, claro, es la acción que está haciendo. Manipulación de sustancias químicas sin equipos de protección personal. ¿Y qué más observamos en la imagen? ¿Dónde está colocando la sustancia química? Uy. En un envase, en un espacio especialmente diseñado para tal fin, ¿o dónde está colocando la sustancia química? En una camioneta junto con los alimentos. Ajá, muy bien, correcto. Está colocando las sustancias químicas junto a los alimentos. ¿Y eso será correcto? No, tampoco tiene EPP. Muy bien, no tiene equipos de protección personal. Muy bien, es correcto, equipo. Ok, entonces, como peligros tenemos la propia presencia de sustancias químicas, como actos, la manipulación incorrecta, exponerse a sustancias químicas sin equipos de protección personal, hacer un traslado inadecuado a esta sustancia química. Y en cuanto a riesgos, ¿cuál es el riesgo? ¿Será la A, la B o la C? ¿Qué opinan? El 56% dijo A y B. ¿Cuál es el riesgo? ¿Qué podría ocurrir que tiene el potencial? ¿Qué podría ocurrir o cuál es el evento que probablemente ocurra si vemos esta situación?
ingesta indirecta de sustancias químicas, traslado incorrecto. ¿El traslado incorrecto será el riesgo o será un peligro? Peligro. ¿No? Muy bien, es un peligro, ¿no? El traslado incorrecto es un peligro porque es aquello que está mal y que tiene el potencial de hacernos daño. ¿Y qué cosa nos puede ocurrir? ¿Cuál es el riesgo? Podemos tener una ingesta indirecta de sustancias químicas que finalmente puede tener que pueda existir una contaminación cruzada, una intoxicación, envenenamiento. Muy bien, entonces la respuesta aquí sería la A, ¿sí? El riesgo es aquello que se puede producir si existe la exposición o si es que el peligro se materializa, ¿sí? ¿Qué medidas de control aplicaríamos aquí? ¿Qué haríamos? ¿Qué hacemos acá? Si vemos esto, ¿cómo lo controlamos? Procedimiento de manejo de sustancias químicas que incluyan el uso de EPPs, manejo... No veo, pero se mueve. Manejo, traslado, almacenamiento adecuado, normas para no trasladar, o usar junto a alimentos, capacitar, supervisar. Muy bien. Supervisión, muy bien. Ahora, algo importante que tenemos que tener en cuenta todos en materia de seguridad y salud en el trabajo es la supervisión, sí, pero la supervisión tiene que estar basada en algo, ¿sí? O sea, el primer paso es dar el lineamiento claro de cómo hacer el trabajo de manera segura, ¿sí? Y enseñar a las personas a poder trabajar de manera segura, ¿sí? Que todos conozcan esto. Y una vez que hemos dado a conocer cuál es el lineamiento correcto para ejecutar la actividad, ya podemos hablar de una etapa de supervisión, de una etapa de verificación de que esto efectivamente se cumple. Muy bien, capacitación, la hoja de seguridad, toda sustancia química, como decíamos, tiene que contar con su hoja de seguridad, etiquetado, buena observación, la sustancia química aquí no tiene nombre, no tiene rombo de seguridad, no tiene rótulo, barreras para separar material. Bien, hay un micro que se ha abierto, ¿ok? Etiquetado, barreras para separar material de alimentos, supervisión, usos de equipos de protección personal, manual para manejo de sustancias químicas, ok, muy bien, que nos podemos basar incluso en las hojas de seguridad, cabinas separadas. En general, las sustancias químicas no deben ser trasladadas con alimentos, porque puede existir algún tipo de contaminación. Igual en el almacenamiento tienen que estar en lugares totalmente diferentes. Las sustancias químicas tienen que estar, como ya lo han mencionado ustedes muy bien, tiene que estar correctamente rotulada, tiene que estar correctamente identificada, contar con su hoja de seguridad. Las personas que se exponen a las sustancias químicas tienen que haber sido debidamente capacitadas con la información específica del químico al que se están exponiendo. ¿Ok? Y una vez que tengamos todos los lineamientos claros, tenemos que supervisar que así se cumplan. ¿Ok? Muy bien. Bien, equipo, tenemos los minutos contados, nos están diciendo. Pasamos al tercer ejercicio. Y en el tercer ejercicio, ¿qué observamos? ¿Cuál será el peligro aquí? ¿Cuál es el peligro? Sacos de algodón, ya. El camión. ¿Qué existe que tiene el potencial de hacerle daño a la persona? Sacos de algodón, tabla, una rampa que tal vez no es la más ancha, no es la más segura. ¿Qué más vemos? ¿Qué está pasándole a la persona? Primero, a ver, analicemos, ok, manipulación manual de cargas, peso por encima de los 25 kilos, la persona siente dolor, ok. ¿Tenemos algún peligro del tipo ergonómico? Manipulación manual de cargas. Exceso de peso. Ok, muy bien, exceso de peso. La postura para cargar. Ajá, muy bien, correcto. Postura Difícil adecuada. acceso. Ajá, muy bien, se puede caer la persona. Y, ok, esto, rampa no asegurada, buena observación, se puede caer, se puede mover la rampa y la persona se cae con todo el espacio o la estructura de trabajo. Y si observamos a la persona que está encima del camión, ¿qué vemos ahí? Caída a distinto nivel. Como riesgo, caída a distinto Zona nivel. insegura de trabajo. Ajá, muy bien, la zona es inestable, la zona de trabajo es inestable. ¿Qué más le puede pasar? Detrás de él, ¿qué cosa habrá? Los sacos de algodón. Cargas pueden caer atrás de él. Ajá, muy bien, puede haber un aplastamiento también, ¿no? Mal apilamiento de productos,
correcto, muy bien. Mal apilamiento de elementos que pueden generar rumas inestables. Ok, muy bien. Muy bien, entonces tenemos varios peligros, ¿no? Y como riesgos, ¿qué cosa les puede pasar a las personas? ¿Qué observamos? ¿Será la A, la B o la C? Ok, muy bien, el 79% respondió correctamente. Tenemos exposición a factores de riesgo disergonómicos y también tenemos caída a diferente nivel. ¿Sí? Entonces sería la opción C. Muy bien. Si analizamos la actividad en su conjunto, muy bien. Y aquí, ¿qué haríamos? Esta es una buena pregunta. A ver si me permiten, por favor, responderla. Dice, ¿la faja ayuda para cargas? ¿Es considerada como un equipo de protección personal? Ya, sobre esto, en diferentes momentos se generó toda una polémica, ¿sí? Porque no hay algún estándar que acredite que las fajas efectivamente deben ser consideradas como equipo de protección personal, por tanto no son consideradas como EPP. Exactamente, no según NIOSH. Por el contrario, hay estudios, la NIOSH, para que todos sepamos, es una institución de higienistas industriales especializados que se encargan de dar lineamientos, establecer estándares para el cuidado de la salud ocupacional. Entonces, según estudios que se han hecho, las fajas, en vez de proteger a la persona, le generan un mayor riesgo, porque muchas veces las personas se sobreexigen, cargan más de lo debido, además de que la faja comprime sus órganos internos y puede generar más lesiones. Entonces, la faja no es recomendada a menos de que haya una prescripción médica de por medio. O sea, si la persona tiene alguna condición médica preexistente y el médico le dice, ok, por tu condición tienes que usar una faja, qué sé yo, postural o algún tipo de faja de las tantas que hay, ok, es válido porque hay una prescripción médica especial y ad hoc a las características de la persona. Pero si no es así, la faja no es considerada como equipo de protección personal. Sí, y hay varios lineamientos y han habido siempre consultas sobre este tema y no, las fajas no son EPPs, ¿ok? Muy bien, ¿y qué hacemos? ¿Qué medidas de control aplicamos acá? ¿Cómo controlaríamos esto? Capacitaciones, supervisiones, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más hacemos? Fijar la rampa, muy bien. Acordémonos de la jerarquía de controles. Procedimiento de trabajo seguro, esto es un administrativo, muy bien. Pero si nos vamos a la jerarquía de controles, ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer? Ayuda mecánica. Ayuda mecánica, si vamos a manipular la carga, muy bien, y con esto solucionamos la actividad de la manipulación o del exceso de peso. Ok, pero esta ayuda mecánica tiene que llegar hacia un espacio seguro, ¿no? Control de ingeniería, postura correcta, debería haber seguros o correas que fijen los sacos, muy bien. Usar fajas rotatorias, claro, eliminamos la actividad física, si implementamos algún tipo de ayuda mecánica. Ok. ¿Qué más? La persona que está arriba, aparentemente recibiendo o acomodando las sacas de algodón, ¿es correcto que esté allí? No, aparte no tiene casco tampoco. No tienen casco, ¿sí? Ninguno de los trabajadores tiene equipos de protección personal si los observamos. No sabemos si los zapatos también son de seguridad, parecieran que no. Hay actos inseguros. Uso de mascarilla por polución de fibras, muy bien. El algodón libera fibras que pueden generar daño pulmonar, ¿sí? Entonces tenemos que usar protección respiratoria con protección especial para material particulado. Bien, equipo, entonces se nos acabó el tiempo para poder trabajar sobre estos ejercicios y continuamos con nuestro programa. ¿Ok? Doy pase a Paloma, que es nuestra moderadora, para poder continuar con el evento. Bien, equipo, muchas gracias. Gracias a ti, Abigail, excelente exposición. De verdad que sí, en estos momentos pediría un aplauso para tu exposición y la participación tanto vuestra como de todos, pero sabemos que estamos en un entorno online. Veo por ahí que ponen algunos aplausitos, muchas gracias. Muchas gracias, de verdad, Abigail, súper clara, y creo que va a ser de gran utilidad para todas las personas que están aquí en sala, ¿no? Ahora vamos a pasar a lo siguiente, y Francesca, nuestra compañera, les está colocando el link
¿no?, de asistencia. Por favor, es muy importante, mientras siguen llegando los agradecimientos a nuestra expositora Abigail, que puedan inscribirse en el link de asistencia. ¿Esto para qué nos va a servir? Nos va a servir, primero, para poder expedir, ¿no?, las constancias de participación de vuestra presencia aquí, y dos, porque recuerden que les habíamos explicado que estamos lanzando con esta capacitación la campaña Los Protectores. Es en ese sentido que todas las personas que estén ingresando allí van a dejar sus datos, pueden participar también de un grupo de WhatsApp con la finalidad de poder compartirles toda la información para que puedan ustedes seguir, ¿no?, teniendo todos los materiales que vamos a poner a disposición. Ahí justamente también nuestra compañera Francesca está colocando el link de WhatsApp, solo tienen que darle clic y van a poder estar dentro de este grupo y poder estar en contacto. ¿Correcto? Entonces, por favor, agradecemos eso, y sin más preámbulo, para poder cerrar este evento, convocamos al doctor Luis Alberto Morán Canales, intendente regional de Sunafil Piura, que tiene unas palabras para ustedes. Doctor Morán, lo escuchamos. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Soy intendente regional en Ica. Primero, agradecer la participación de todos ustedes en este evento y el interés que le han puesto a este sector, que es y demanda muchas necesidades tanto en el ámbito laboral como en la seguridad y salud en el trabajo. Y especialmente en este último rubro que genera un riesgo a miles de trabajadores en la región y a nivel nacional. Como Sunafil somos responsables de verificar normas laborales y normas de seguridad y salud en el trabajo. Y es a través de estos eventos, agradecer a los organizadores, a la OIT, que siempre está alerta y atenta a la demanda de trabajadores y empleadores a nivel nacional e internacional. Y como Sunafil tenemos este reto de atender la demanda de los trabajadores cuando hay una necesidad y dificultad en el sector agro. Para nosotros como Sunafil y Fiscalización Laboral es un reto la inspección de trabajo. Si partimos porque existen diferentes procesos, diferentes actividades, y cada actividad cuenta con diferentes estándares de seguridad que se deben conocer. Otra dificultad para los inspectores del trabajo, cuando llegan a una empresa y esa empresa comprende 5, 6 fundos, y cada fundo 10 hectáreas, 100 hectáreas, 1000 hectáreas. Hoy en la mañana, en la madrugada, hemos estado en un fundo donde ingresaron 40 buses. 40 buses con 40 a 50 trabajadores por bus. Ya se imaginan la cantidad de trabajadores que llega solo a un fundo. Y en consecuencia, el reto para la inspección de trabajo es verificar que los estándares de seguridad en las empresas sea de acuerdo a ley. Yo felicito, saludo el interés de cada uno de ustedes, porque esto se ve reflejado en el trabajo y en el rol que cumple cada uno de ustedes. Somos convencidos de que debe darse el fortalecimiento de capacidades a trabajadores, a empleadores, a los propios inspectores de trabajo, de tal forma que en un trabajo articulado podamos tener una inspección de trabajo eficaz y eficiente. Hoy estamos haciendo un trabajo con nuevas estrategias de intervenir a las empresas durante la madrugada cuando los trabajadores ingresan a su centro de labor,
para que vean la presencia de SUNAFIL al momento que inician la inspección de trabajo. Estamos llegando también a los comités de seguridad y salud en el trabajo. Estamos dando capacitación a los comités dentro de las mismas empresas. Pero es un reto bastante alto y estos eventos van a ayudar mucho. Estamos dando ya inicio a esta campaña comunicacional, Los Protectores, a la cual estamos sumados y estamos contribuyendo y somos convencidos que en la medida que tengamos trabajadores y empleadores capacitados, no vamos a tener problemas en ninguna de estas materias. Mi agradecimiento y todo el apoyo desde SUNAFIL, las intendencias regionales a nivel nacional, porque uno de los compromisos es trabajar y trabajar por el bien del país. Siempre a su servicio, SUNAFIL. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Gracias, doctor Morán, por el apoyo, por sus palabras. Realmente este es un esfuerzo conjunto, ¿no?, de todas las instituciones que han estado aquí, ¿no? Agradecemos al Ministerio de Trabajo, a la Dirección Salud y Seguridad en el Trabajo, a SUNAFIL y evidentemente Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú.